Audioguías de prácticas culturales. Hola, les dejamos un saludo a todas y a todos. Mi nombre es Hernán Longobuco y en esta nueva audioguía les vamos a presentar El régimen de la información, que es un capítulo del último libro del filósofo Byung-Chul Han titulado Infocracia. El libro fue publicado en el año 2021 y analiza cómo es que el sistema democrático en la actualidad se encuentra gravemente amenazado por el avance del dominio de la información por sobre la verdad. El régimen de la información es definido por Han como una forma de dominio en el que la información y su procesamiento, es decir, la manera en que se transforman los datos en fuente de información, es utilizada para tomar decisiones. Un régimen que mediante inteligencia artificial y algoritmos determina de forma decisiva procesos de índole económica, política y social. Hay algo interesantísimo en esta idea de Byung-Chul Han cuando vincula la crisis de la democracia con la infocracia. A diferencia del régimen de la disciplina que dejamos atrás en el siglo pasado, que se valía de cuerpos y energía, lo que se explota ahora, dice Han, son datos. Es un poder novedoso, ya que se basa en la capacidad de producir, almacenar, procesar y transmitir información. Ya no importa la verdad, importa la información. Por eso es que Han dice que vivimos en un capitalismo de la información, que ese capitalismo degrada a las personas a la condición de datos y nos deja a todos y a todas como si fuéramos ganado consumidor. La tecnología de la información ha creado un mundo en el que todo está disponible, en todo momento, generando una presión constante en la vida diaria. En el desarrollo del capítulo, Han afirma que en el devenir de la historia, toda forma de dominación ha tenido siempre su propia política de visibilidad. Veamos cómo es esto. Dice, una de esas formas se desarrolló con el régimen de los soberanos. La otra se desarrolló con el régimen de la disciplina. Vayamos a este pasado. En la premodernidad, bajo la idea de un régimen de los soberanos, el poder se ejercía y se ostentaba. La dominación se exhibía, quedaba expresada bajo una visibilidad teatral, se legitimaba con ceremonias y símbolos de autoridad. Pensemos, por ejemplo, el uso de la espada, la lanza, el asta, la guillotina, los caballeros y sus armaduras, los escudos y todo ese conjunto de armas que dejaban en claro que el poder soberano tenía el privilegio de adueñarse de la vida de la gente, pero para suprimirla. Esa visibilidad teatral y esta ostentación eran esenciales para la dominación. Coreografiando la violencia explícita, lograba impresionar y amedrentar al público. Era un poder que se mostraba como aleccionador. El poder del soberano se exponía en toda su magnitud a la mirada de los sometidos, y eran estos los invisibles. Han dice que posteriormente el tránsito del poder soberano al del régimen disciplinario se produjo por el cambio en las formas de producir las mercancías. Se pasó de una producción agraria a una industrial. Las migraciones del campo a la ciudad, el aumento considerable de la población mundial, la llegada de la modernidad que acompañó la progresiva industrialización, todos procesos que, dice Han, van a necesitar otro tipo de dominación. Se abandona así la ostentación y la visibilidad teatral del pasado porque la disciplina ya no la necesita. Ahora bien, ¿cómo es que logra el poder disciplinario hacer del cuerpo una máquina de producción? Es un poder que penetra en el cuerpo para convertirlo en una máquina productiva. Fijar al cuerpo a un sistema de normas para producir un cuerpo dócil, maleable, ajustable. Los gobernantes y su poder quedan invisibles, mientras que la población es sometida a una vigilancia explícita, como el ojo del gran hermano. El hecho de ser visto sin cesar mantiene al individuo disciplinado en su sumisión. Se incorpora a la vigilancia al sentirse uno constantemente vigilado.
En la actualidad ya no es necesaria ni la ostentación teatral del poder de los soberanos, ni el estado permanente de control y vigilancia de los cuerpos que caracterizó al régimen de la disciplina. Las personas ya no se sienten vigiladas, sino libres. Interesante esta idea, ¿no? ¿Cómo es que las propias personas se exponen voluntariamente al poder? Plantea Han que las personas se esfuerzan por alcanzar esa visibilidad al extremo, voluntariamente, a tal punto que se vuelven transparentes. Todo debe ser transparente y la transparencia se transforma en un imperativo. Las personas, la información son transparentes. Lo único que no es transparente en el nuevo régimen es la dominación misma. Paradoja, dice Han, porque las personas están atrapadas ellas mismas al comunicar, reproducir o directamente producir esa información y así se transforman en las víctimas del sistema. Hoy, en el régimen de la información, la imposición de poder se realiza a través de la tecnología y de la información digital, que utiliza la comunicación como medio para la recolección de datos. El poder se oculta detrás de lo agradable que nos pueden resultar las redes sociales, o cuando usamos Google para hacer búsquedas y nos encontramos que tenemos a disposición toneladas y toneladas de información. Pero, ¿qué tipo de información sería la que está pensando Han? Dice él, la sobreinformación, la infodemia, es decir, esa proliferación de información que circula como si fueran autopistas en que se puede circular libremente, pero en la que ya no importa la verdad de esa información. Esta puede ser falsa, puede ser que sea una fake news o que, bueno, no importa porque, dice Han, hoy se juega el partido en un terreno afectivo. Si logramos o no conseguir adiciones, ese va a ser el punto. Entro a una red social, dice Han, para confirmar mis prejuicios o para incentivar mis odios. En la infocracia tenemos otras herramientas más serviciales y de uso cotidiano. Pensemos en las aplicaciones. Esas que tenemos en todos nuestros celulares. Supuestamente nos facilitan el acceso a bienes y servicios con solo deslizar un dedo de la mano en nuestras pantallas táctiles. Ahora bien, todos los dispositivos tecnológicos son potencialmente informantes, que nos someten a una vigilancia algorítmica constante y que todos aceptamos por comodidad y un supuesto bienestar. Así se evita, dice Han, que opongamos cualquier tipo de resistencia al régimen imperante. Sumando todo lo que circula en Internet nos damos cuenta que estamos saturados de informaciones que nunca vamos a llegar a procesar. El capitalismo de la información se apropia de técnicas de poder neoliberales y explota la libertad en lugar de suprimirla. No funciona con coerciones y prohibiciones, sino mediante incentivos. Lo relevante ahora parecen ser las competencias socioemocionales y pautas y orientaciones que podamos recibir. De este modo no se pone en cuestión nada que tenga que ver con las condiciones sociales de existencia. Las personas estamos hoy bajo la influencia del pensamiento positivo. Ellas se perciben como no políticas o peor aún, antipolíticas, aceptando así su sometimiento al orden instituido en este capitalismo de consumo. Se trata de un intento por imponer como principal función la producción de subjetividades sumisas. Es un proyecto global en el que la gestión de las emociones conforma en sí mismo el mejor y más efectivo mecanismo de control social. Pensemos ejemplos, dice Han. Los influencers de las redes sociales como YouTube, TikTok o Instagram son quienes tal vez mejor hayan interiorizado estas técnicas porque se convirtieron en modelos a seguir, son venerados y su imagen adquiere una dimensión religiosa. Tienen seguidores que compran los productos que promocionan, participan como si fuera de una Eucaristía digital. Utilizando una metáfora religiosa, Han dice que los nuevos medios de comunicación social son entonces como una iglesia. El like es el amén, compartir es la comunión y el consumo es la redención. Al mismo tiempo, las y los influencers hacen que tales productos que promocionan parezcan utensilios. ¿Vieron eso? Un tenedor, un cuchillo, pero no para comer, sino para la autorrealización y satisfacción personal. Bueno, a ver,
Repasemos. El poder soberano y el disciplinario eran prohibitivos y represivos, y han dejado paso a un poder inteligente que ya no da órdenes, ahora impone formas sutiles para controlar el comportamiento. Así, la vigilancia y el castigo dan paso a la motivación y la optimización, a la exigencia, al rendimiento. En el régimen neoliberal de la información, afirma Hahn, la dominación se presenta como libertad, comunicación, comunidad. Su formulación basada en datos, algoritmos, se internaliza en nosotros sin que nos demos cuenta. Cuanto más poderoso es el poder, con más sigilo opera. Ya no es como un Big Brother, sino como un Big Data. El dadaísmo se esfuerza por conseguir un conocimiento total. Quiere calcularlo todo, lo que es y lo que será. Pero el Big Data no cuenta nada, no hay una narración del mundo. Se sustituye lo narrativo por lo numérico. Byung-Chul Han afirma incluso que el régimen de la información puede influir en nuestro comportamiento por debajo del umbral de la conciencia. Es decir, que puede operar en un lugar distinto a los anteriores regímenes. No da órdenes, susurra. Casi que es imperceptible. Todo lo dicho nos invita a reflexionar y descubrir cómo es el poder, lo determinante que resulta ahora para el poder la posesión de la información, tener información. La psicopolítica, basada en datos, interviene de manera decisiva en nuestra vida. Pretendemos estudiar esta nueva versión del poder porque al estudiarlo podemos reconocer cómo se pone en peligro la democracia que tanto nos ha costado conseguir. Hasta la próxima audioguía. Este es un podcast de prácticas culturales en el Instituto de Estudios Iniciales de la UNAG. Este audio fue grabado por el equipo de audioguías de prácticas culturales.